Tengo más santos en estrellas que en tu radio. Te das un sermón que no consideraste sabio. No evitas el cajón, pero si sos pillono, este guacho. Te colgo la oportunidad por no contar con saldo. La mentira es dosis y tu dosis es un trago. Tienen trabajo, pero siguen pensando cual vagos. No son creyentes, pero ¿dónde está el calvario? La única cruz que visitan es la de un perro enterrado. En esta pista es Doom como antagonista. Lo que no vale nada para otros es reliquia. Ey bicha, no pienses que esos chispas te tratan de confites al precio del carisma. Menos barras que utilísimas, yo simple utilísima. Que está en crisis el rap es por mis barras críticas. Anticrítico, que piensa que hacer música es hacer política. ¿Cuántas veces con hambre diste un abrazo? ¿Cuántas veces con miedo diste ese primer paso? Hay tantos errores que aprendemos de ese fallo. Bueno amigos, gracias por estar en este nuevo episodio del Galpón de Dionisio Apolo. Chelo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Enzo? La verdad que muy emocionado con un nuevo capítulo, número 13. 14. 14. Y la verdad que 14 y la verdad que nos ha ido mucho mejor de lo que pensamos, con la cantidad de gente que nos ha seguido. Déjame que le mande un saludo a mi tía Graciela, de que vive en Catamarca. Graciela, muchísimas gracias que por es vernos. una gran seguidora de todos los capítulos nuestros y bueno, vive allá en Tinogasta, así que un hermoso lugar. Bueno tía, gracias por vernos. Muchísimas gracias. Y hoy estoy más que contento porque viene una persona que admiro mucho y que tiene que ver con el rubro de la filosofía. Sí, se notó en la nota tu gran admiración. ¿Qué nota si no la vimos todavía? Sí. La verdad que bueno, una persona que admiro mucho, es ingeniero agrónomo, es licenciado en filosofía, profesor universitario en filosofía, está haciendo un doctorado sobre la pedagogía específica, y es un genio que lo único que hizo fue enseñarnos mientras estuvo acá. Sí, tal cual. La verdad que yo que no soy del ramo de la filosofía, lo que aprendí fue increíble. La verdad que me metió en muchos temas que... Nos dio una clase de agronomía, nos dio una clase de didáctica, nos dio una clase de filosofía. Y de astronomía. Y de astronomía, porque también... astronomía, es astrónomo, increíble. Uno de sus hobbies es la astronomía, así que la verdad que es 100% disfrutable este episodio. Sí, yo creo que nos quedamos cortos. Sí. Estaba y la verdad que era para un episodio para otra parte, pero muy satisfecho y sé que le va a gustar a la gente. Y está bueno que no sea todo, sino que queden con las ganas. Que se queden con las ganas. Una dice, más adelante lo llamamos no. Sí. Así que con ustedes, un gran profesor, el amigo Gustavo Bletler, ingeniero, licenciado Gustavo Bletler. Bueno, vemos la nota entonces. Nos vemos. Bueno, Chelo, acá estamos con querido Gustavo, como dijimos en la introducción, licenciado en filosofía, ingeniero agrónomo. Y bueno, la verdad que primero voy a hacer mi pequeña introducción. Siempre te quise invitar, Gustavo, el Chelo está de testigo, porque es una admiración que tengo yo por vos, a pesar de que no fui alumno tuyo. Pero sin embargo, por tu carrera y porque sé lo mucho que sabés y lo capaz que sos para dar conferencias, tanto que he visto de agronomía, de filosofía y de todo eso. Y bueno, también habrá un poco de filosofía, porque este programa tenía la filosofía como una de las patas. Y hasta el momento, eso es el primero que traemos del rubro de filosofía. Bueno. Han venido actores, pintores, músicos. Es algo pendiente que teníamos. Es algo pendiente que teníamos, que queríamos hacer y bueno, a veces los tiempos no se dan. Bueno, un placer tenerte, Gustavo. Sí, bueno, muchas gracias. Si bien soy ingeniero agrónomo y soy licenciado en filosofía, también soy profesor universitario y me da mucho orgullo porque encontré en la pedagogía universitaria y en filosofía puntualmente un interés muy importante de mi parte. Me llena de gusto dar clases. Y me parece muy constructivo para mí tratar de transmitir conocimiento. Por eso, si bien es un título quizás no tiene la extensión que tiene una licenciatura o una ingeniería, me da mucho orgullo poder decir que soy profesor también. Sí, por eso también tenés razón. Yo no he sido alumno tuyo, pero sí he observado y te noto que es muy vocacional.
Porque vos vas con tu proyector, vos vas a dar clase, te pones todo y tus alumnos sé que te admiran y que te quieren mucho y también eso es importante. Vamos a hablar de filosofía también, pero quiero que me contés de tu carrera. Y en cuanto a eso que dijiste, de que la pedagogía y eso te gusta mucho, ¿también estás haciendo un doctorado sobre eso? Sí, un doctorado justamente en educación, con mención en didácticas especiales, que creo que va a ser muy útil, muy constructivo para mí como docente y también para la universidad, porque la idea de este tipo de doctorado es justamente en educación, que la gente que da clase en la facultad, que muchas veces son licenciados, muchas veces son doctores, pero no tienen una arista en lo que es educación. Claro. Y nosotros lo que estamos haciendo en la facultad es justamente dar clases. Entonces está muy bien que uno sea doctor en una especificidad de la carrera, está genial, pero es algo personal. Sí. O sirve para investigación, sí, pero no es algo totalmente docente. Vos sabés que lo que estudiamos en el profesorado tenemos como 16 materias, sí, claro, más que lo que estudian solamente en la licenciatura. Sí, es correcto. Claro, sí. Por eso la importancia. De todas maneras, hay una pequeña diferencia entre lo que es el profesorado para la educación media y el universitario. Claro. Obviamente las herramientas, las prácticas son diferentes, pero está dentro del mismo conjunto, por supuesto. Pero sí es algo que descubrí de forma tardía en mi vida, digamos, pero me gusta mucho, la verdad que me siento muy cómodo dando clases, es un gusto para mí. Vos de chico tenías una pasión que era la agronomía, ¿no? ¿O cómo se dio eso? Bueno, como para arrancar, darle un comienzo, un hilo conductivo a la entrevista. De chico siempre me gustó la ciencia, básicamente la ciencia en general. Después me gustó mucho lo que es la astronomía, la contemplación del cielo, los estudios de astronomía. Y después, por cuestiones de donde yo vivía, muy cerca de Oro Verde, las posibilidades que tenía de estudiar se habían decantado para una ingeniería, vi las posibilidades y ingeniería agronómica era lo más cercano que tenía, además porque yo quería recibirme y facturar, digamos, seamos honestos. Entonces, para eso necesitaba una carrera que me habilite para tal cosa. Y después pensaba, todos mis hobbies los voy a postergar hasta tanto me reciba. Que fue lo que hice. Fue una carrera que me dio mucho, me gustó mucho, me gusta mucho la agronomía. Es una carrera muy amplia, que tiene muchas posibilidades, porque está desde la posibilidad investigativa, la posibilidad extensiva, digamos, cuando vos trabajás con productores, por ejemplo, y tenés, otras posibilidades como ventas de productos y demás. Tenés un campo muy amplio. Y bueno... ¿Y cuál elegiste vos de eso? Terminé con extensión, porque terminé trabajando en el Ministerio de Desarrollo con programas de extensión como Pro Huerta o proyectos productivos. Entonces fue la arista por la cual terminé decantándome por una cuestión casi de consecuencia lógica, no por una búsqueda consciente. Porque cuando vos te recibís en una carrera lo que querés trabajo y la oferta que haya vos la agarrás. Y en mi caso fue esa la posibilidad que apareció primero y eso hace que cuando vos te dedicas a una de las aristas, necesariamente las otras las dejás en suspenso. Entonces ya no sos tan competitivo, pasados 10 años, por ejemplo. Claro. Entonces tendría que volver a reiniciar mucho, actualizarte. Si bien la investigación siempre me interesó, mi tesis fue en investigación. Pero hiciste también, capaz que adelantándome un poco, pero una mezcla entre esta vocación por la pedagogía que vos tenés y la agronomía en cuanto a capacitaciones, por supuesto, de huerta. Exactamente, ahí fue donde empezó a despuntar, de cierta forma, el gusto por enseñar. Porque las capacitaciones, exactamente, el programa Pro Huerta y demás, las realizaba yo, las sigo realizando hasta el día de hoy. Y eso me dio mucho gusto el poder transmitir cosas a la gente, incluso el hecho de poder tomar conocimientos de gente, a veces conocimientos empíricos, conocimientos de generaciones anteriores, y pasado el filtro naturalmente necesario de la rigurosa lógica, digo esto porque hay mucho de leyendas y demás, pasado ese filtro lo puedo transmitir a otros grupos. Es decir, un conocimiento que funciona en un lugar, yo puedo transmitirlo a otros grupos para que también aprendan, y no necesariamente un conocimiento que yo aprendí en la universidad. Eso se ve mucho con formas de cultivo, por ejemplo, se ve muchísimo. Es todo un universo, ¿no? Sí. Hay cosas que vienen de la tradición y que no necesariamente son reales. Si yo le digo una leyenda tradicional clásica es, por ejemplo, todo cultivo que crece hacia arriba, es decir, hoja, básicamente, debe sembrarse días de luna llena. Ajá. Todo cultivo que va hacia abajo, raíces, digamos, lo que podría ser zanahoria o cualquier otro cultivo similar, tiene que ser días de luna nueva. Bien,
Eso, del punto de vista científico, ¿es riguroso? ¿Es real? Desde el punto de vista científico, no lo es. Claro. No lo es. La fase de la Luna, en realidad, si bien intervienen en el planeta Tierra, interviene incluso en nuestra vida, nosotros tenemos un 70% de agua, el porcentaje mínimo como para considerarlo una herramienta efectiva no es pasado, digamos, está dentro del error de muestreo. Sí. Entonces la ciencia no convalida eso. Como es una cuestión tradicional y está muy metido en el arraigo popular, yo simplemente le digo, bueno, hacelo, siempre y cuando caiga dentro del calendario siembra. Claro. Entonces, tenés 3 Aparte lunas te quedás tranquilo como productor. no tenés problema. Y la prueba, una prueba del canto es muy sencilla. No pensemos en la huerta, pensemos en un cultivo de soja. ¿Algún productor de soja realmente se fija la luna para sembrar soja? Y estamos hablando de millones y millones, no estamos hablando de la comida de la semana. Sí, claro. No, Nadie nadie lo hace. nadie más. No. Exactamente. Entonces, Puede haber nacido como una tradición de que los ciclos de la luna daban el tiempo Sí. estimado para la cosecha. en realidad probablemente sea más antiguo porque el primer calendario que utilizó el hombre siempre fue lunar. Y naturalmente es Claro. más fácil observar la luna y contar cuántas lunaciones hay Exactamente. para decir pasó un año, por ejemplo. Entonces, en base a eso quedó esa tradición pendiente tanto para la navegación como para el cultivo para el cultivo de cualquier tipo de cereal, leguminosa o lo que sea. Exactamente. Pero es una cuestión tradicional. Entonces, en ese caso, simplemente hay que dejarlo pasar. Y otras cosas que por ahí dicen, y lo que es la tradición popular, ¿no? Por ejemplo, una persona me dijo una vez, ¿vas a trasplantar una planta? No me acuerdo ahora qué planta era, iba a trasplantar una planta, me dice, ponele abajo, cuando hagas la cazuela se le llama Sí. al hueco donde uno va a poner la planta con su pan de tierra. Ponele abajo un puñado de semillas de maíz. Yo quedé completamente sorprendido. Lo he visto. Bien. Ahora yo dije, bueno, esto aparentemente funcionó. Sí. La planta enraizó correctamente. Como ayudante de enraizadora. Sí. Pero no me quedé con eso, porque eso hasta ahí es tradición popular. Sí. No tiene una base científica, no tiene un proceso racional. Me puse a investigar Ajá. y efectivamente es cierto. Ah. ¿Qué pasa? Las semillas de maíz, cuando están enterradas, germinan, como todas las semillas. Las pobres nunca van a emerger porque están a una profundidad Sí, importante, 40, 50 centímetros. Pero ¿qué hacen? Producen unas hormonas, como las giberelinas, por ejemplo, que ocupan todo el espacio donde ellas están. De esa forma, estas hormonas se pasan a las raíces de la planta que yo efectivamente puse arriba. Por lo tanto, exactamente le ayudan a poder enraizarse. Es decir, en este caso, una tradición que simplemente fue prueba y error, Tiene sustento. transmitido generacionalmente, tiene su sustento científico. En ese caso, por supuesto que lo transmito a los grupos y por supuesto que no me quedo no me quedo con el sentido Tradicional. Claro, digamos. explico de dónde viene, Claro, no me claro. quiero quedar con, no quiero tener la... Sí, una el vez lo copyright vi de eso. que trasplantaron en un complejo unas palmeras grandes y le ponían una bolsa de maíz. ¿ves? Y después le Bueno, con echaban la palmeras, tierra, con claro. palmeras se hace también, correcto, Claro, correcto, sí, con sí. palmeras se hace. Bueno, ese es otro caso donde uno trata de equilibrar cosas, no rechazar completamente el mundo de la empiria, Exacto. el mundo de la tradición y quedarse solamente con la Bueno, mi ciencia. papá, por ejemplo, siembra perejil el 15 de agosto. Claro, bueno. Porque Está dentro del calendario. Está bien. venía como mi abuelo que decía que el 15 de agosto, Sí. que la Virgen y qué sé yo, el día Sí, bueno. Entonces, y él decía, mi abuelo decía, obviamente que científicamente no sé, pero si vos lo sembrabas el 15 de agosto, no florecía y te duraba. Dura más tiempo, correcto. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Pero eso. bueno, seguramente tiene el calendario. Claro, claro. Eso es importante ya que hablamos de perejil, en el perejil cuando salen las primeras flores hay que cortarlas inmediatamente. Eso retrasa ligeramente la floración y uno tiene unos 15 días más de perejil fresco, ¿no? Sí, qué bueno. Porque en cuanto encaña, es decir, cuando el perejil se estira y florece, ya el perejil, la calidad de la hoja disminuye mucho. Claro. Porque la planta entra en otra secuencia. Exacto. Ya no le interesa la vegetación, es decir, captar energía solar, sino esa energía que ya captó previamente, enviarla, podemos decirlo de esta forma, a los frutos, que es lo que busca la naturaleza. La naturaleza no busca la hoja del perejil, que es lo que nos interesa a nosotros. Lo que busca es multiplicarse. Entonces, toda esa energía, todos esos elementos, lo traslada al fruto. Y por lo tanto, cuando nosotros lo cosechamos, es un producto pobre. Pero bueno, esa sería la explicación. Sí, dime. Bueno, Gustavo, perdón que te conté. No, por favor. Quería hacer una pregunta. Volviendo un poquito al Pro Huerta, cuando vas, ¿qué sensación te produce cuando vas, le enseñas a una familia que realmente necesita? Ujú.
¿Cómo lo manejás? Si te produce satisfacción. Sí, a mí me da mucho gusto porque una de las primeras cosas que yo les digo a todos los grupos, porque lo he visto, es, yo les doy un paquete de semillas, con esta semilla ustedes pueden sacar 2 kilos de verdura o 200 kilos de verdura. ¿De cuál es la diferencia? La cabeza. Usan la cabeza y van a obtener 200 kilos. Y esto es literal. Yo he visto gente haciendo huerta con un cuchillo, haciendo un surco a la tierra, lo cual es absolutamente ridículo. Digamos, no vas a cosechar nada. Y lo hacen con un cuchillo por una comodidad, porque no saben, porque no les interesa. Y otra gente, por ejemplo, me ha sorprendido mucho gente de origen italiano, acá en nuestra zona, que tienen unas huertas impresionantes, que tienen su propia semilla adaptada a su propio lugar y le ponen un amor y una pasión a lo que hacen. Y no solamente es el hecho de obtener verdura, sino el hecho de algo relajante, algo que le permita a un viejito sentirse útil, a una persona mayor poder pasar el tiempo. Entonces todas esas cosas confluyen en lo mismo. Sí, yo te lo cuento porque somos autorreferenciales acá, como decimos siempre. Mi papá es italiano, mi abuelo es italiano, y ellos tienen la necesidad de tener la huertita, siempre. Aparte por el amor a venir y encontrar una tierra, digamos, que te da todo lo que vos le das. Le pedís, y entonces ellos siempre como tienen esa señal. Me volvían de trabajar súper cansados y iban a su huerta. Bueno, eso un poco nos ha trasladado a nosotros, todos hemos tenido huerta nosotros, pero no con esa constancia, pero sí, es verdad, que el italiano de origen, claro. Mi abuela no era italiana, pero tenía también, en el fondo una huerta, era cosechar los choclos, la zanahoria transparente, digo yo, que después se termina como oxidando y cambia de color. Yo en una época me compré, pues, en esto de estaba cansado de dar vuelta a la tierra, me compré el motocultivador para dar vuelta a la tierra. Entonces, cada vez que volví a hacer un nuevo almacén, tampoco no tenía mucha gracia. Además, la conexión con la huerta es la conexión con la naturaleza. Los procesos biológicos, desde la siembra a la cosecha, el tiempo que hay que pasar, lo esperado, la recompensa, por eso, todo eso tiene mucho nivel exactamente. Ni hablar. 1 kilo de lechuga de tu huerta es mucho más saludable que 1 kilo de lechuga comprada en el mercado. Y eso tiene mucha lógica y tiene mucha racionalidad que sea así. Entonces, si podés tener la opción de producir tu propio alimento, hacelo. Nutricionalmente es de mayor calidad. Entonces, bueno, eso es algo que hay que hacer. Y bueno, esto me dio mucha satisfacción hasta el día de hoy. Y otros proyectos asociados que siempre surgen en el municipio y demás. Porque hay muchos niveles de huerta, ¿no? Está la huerta familiar, la huerta comunitaria, la huerta institucional, la huerta escolar. Hay varios niveles distintos que tienen objetos distintos. La huerta escolar, por ejemplo, pretende enseñar a los niños y, por otro lado, abastecer el comedor escolar. Entonces, es un objeto diferente el tipo de huerta que vos vas a diseñar a una huerta familiar. La huerta de un municipio está pensada desde el punto de vista comercial, porque el objeto es que las personas que trabajan ahí produzcan algo que puedan comercializar, porque no tienen otros recursos. Entonces se hace un diseño pensando en esa realidad. Siempre, cada situación hay que plantearla en función de los objetivos que uno tenga. Pero no, me ha dado mucho la carrera de ingeniería agronómica, me ha servido muchísimo, me ha dado mucho gusto en muchas cosas. Y después, una de las cosas que siempre me gustaron a mí, porque también, como les decía hoy, me gustó mucho la ciencia ya de chico, me empezaron a interesar las humanidades a varios niveles, ¿no? Primero, claro, a eso quería llegar. ¿Cómo te conectaste después? Porque algo... Claro, está bien. Yo veo una conexión. Elegiste un perfil de estar con la gente, digamos. No sé si lo elegiste o dijiste que se te dio por una cuestión que consiste un trabajo, pero creo que también lo elegiste, porque si no te hubiese gustado estar con la gente, hubiese agarrado alguna de las otras 2 ramas de la agronomía. Y además también veo una relación entre tu hobby de la astronomía, también un poco con la filosofía y con lo presocrático, cosas así. Yo considero que todo esto más bien es confluyente, son cosas separadas, pero que confluyen en una realidad, en una situación actual, ¿no? Siempre me gustó, desde el punto de vista de las humanidades, la historia antigua. Yo soy fanático de Grecia, Roma y Egipto, ¿no? Eso, si quería hablar de esos temas, es el profesor de la cátedra de Historia de la Filosofía Antigua. Claro, exacto. Encima que quedé, por suerte, en la cátedra que más me interesaba de toda la carrera, porque juntamente es lo que más me gusta. Entonces, de adolescente empecé a leer esto, primero con libros de divulgación, después ya directamente a las fuentes, y bueno, me interesó mucho ese tipo de historias.
Y ahí es donde conocí la filosofía, ¿no? Porque veía que muchas veces el accionar humano en la antigüedad estaba justificado por un pensamiento filosófico, ¿no? Podemos pensar en los romanos y en todas sus hazañas, por ejemplo, qué es lo que los movilizaba a ellos. ¿Por qué no tenía la misma intencionalidad otros pueblos, que ellos consideraban bárbaros, por ejemplo, ¿no? Los pueblos nórdicos, por ejemplo, los egipcios, ¿por qué no tenían el mismo perfil como persona que los romanos? Bueno, estaba dado por este condicionante, ¿no? Entonces empecé a investigar un poco más, ahí descubro, por supuesto, a los griegos, empecé a investigar sobre la vida de los griegos más famosos, más importantes, ahí encuentro muchos filósofos también. Y pasado el tiempo, yo ya hacía 10 años que me había recibido de agronomía y ya estaba trabajando plenamente, como me gustaba mucho la historia, hablaba con gente cuando tenía ocasión, ¿no? Y un día en el trabajo una secretaria me dijo con toda sinceridad, cansada evidentemente de mis continuas peroratas sobre historia antigua y demás, ¿por qué no te pones a estudiar en la UADER y eso? Y no me dijo, y nos dejás en paz. Sí, pero fue claro que era el objeto, ¿no? Claro, estaba ahí. Entonces me pareció una idea interesante y me pongo a investigar, ¿no? Entonces comparo los programas de filosofía de la UADER y de historia de la UADER. ¿Y por qué la UADER? Porque daba clases a la tarde. Ajá. O sea, yo no podía, a la mañana tenía completamente ocupado, de hecho las tardes tenía la mitad de las tardes ocupadas también por otros trabajos que hacía, ¿no? Tenía otros trabajos y bueno, me ocupaba parte de la tarde. Me gustó filosofía, historia no, porque la historia que a mí me gustaba, historia antigua, no estaba muy reflejada en el programa de historia que tiene la UADER. Digamos, una particularidad. Aparte, si agarrar el plan, la primera que dice historia de la filosofía antigua. Bueno. Entonces, cuando veo historia de la filosofía antigua, historia de la filosofía medieval, hasta ahí, digamos, genial. Después lo otro más moderno ya no tanto, pero dije por ahí le agarro el gustito, sí, hay que probar. Y bueno, empecé a cursar. Tuve la suerte, el primer día que voy, tenía que hacer el propedéutico, porque yo yo tengo una carrera previa, no hace falta que haga esto, me imagino. Me dijeron, pero pasaron 10 años, entonces, 10 años, bueno. Y tuve la suerte, el primer día, casualmente antes de ingresar al aula asignada para hacer el propedéutico, de encontrarlo a Emanuel Riffel. Sí. Emanuel, que para quienes lo conocen, es una persona encantadora, muy abierto, muy franco, siempre trata de ayudar. Y bueno, empezamos a charlar, enseguida hicimos una amistad ligera en ese momento y empezamos a cursar juntos las materias, ¿no? Y la primera idea fue, bueno, vamos a alargar, hacer todas las materias posibles y vamos alargando materia a medida que se vaya complicando. Total, no necesitamos hacer la carrera en 5 años, vamos a hacerla en más. Bueno, por una cuestión u otra, termina el año y no largamos ninguna materia. ¿No? Vos no estabas haciendo el profesorado ahí. No, empecé la licenciatura directamente, igual que Manuel, ahí en ese momento. Y así fue, los 5 años, cursamos la carrera en 5 años, porque se nos dio el hecho de cursar y rendir, y no tuvimos ningún bache entre medio. O sea, yo dedicaba todas las tardes completas, dejé los trabajos que tenía la tarde, a filosofía, a cursar y a estudiar, y a la mañana al trabajo que me mantenía vivo, digamos, que me daba ingresos. Y fue así, terminé en 5 años, después me llevó 1 año y medio más a hacer la tesis, tuve ahí un cambio de director entre medio, bueno, etcétera, la cosa que fue Gerardo Medina, mi director de tesis, excelente persona, desde el punto de vista personal, profesional, ya lo creo, pero desde el punto de vista personal, me ayudó desde una franqueza absoluta. A mí me parece que tendrías que hacer esto, le tomo la palabra. Pero es sobre Sócrates, la visión. Sí, es la religiosidad de Sócrates. La religiosidad de Sócrates. El tema de investigación fue porque dentro de Antigua me interesaba Sócrates, porque siempre lo hemos visto a Sócrates con su famoso daimon, ¿no? Esa mosquita que lo perseguía permanentemente para decirle lo que no tenía que hacer. Lo que tenía que hacer no le decía lo que no. Entonces un día, en plena campaña, en el norte, con mucho frío, los atenienses son desbordados militarmente y tienen que huir. Y todos huyen por un camino y una voz interna le dice a él, no vayas por ahí, anda por el otro lado. Y él le dice a los que lo seguían, vamos por este lado. Los pocos que lo siguieron se salvaron. Los otros cayeron en la emboscada y fueron apresados. Entonces él le empezó a prestar atención. Y él dice, desde chico esto me viene continuamente diciendo que es lo que no debo hacer. No me dice otra cosa más que lo que no debo hacer. Por eso no me dedico a la política, decía él.
porque es algo que la voz interna me dijo que no. En base a eso empecé a investigar la relación de Sócrates con la religión, es decir, el marco religioso de fondo, qué pensaba un ateniense común de la religión. Y la pregunta fue, ¿Sócrates era un hombre religioso o no? Entonces, bueno, tenía que contrastarlo con las fuentes y con las investigaciones actuales, con lo que es el estado del arte, tenía que contrastarlo con las distintas posibilidades. Y bueno, por suerte encontré en ese trabajo fuentes modernas que me hablaban, o sea, investigadores modernos que me hablaban de dos caminos completamente diferentes. Uno decía, Sócrates era un hombre totalmente religioso, y otro decían, Sócrates no tenía nada que ver con la religión. Entonces, para una tesis es lo mejor que te puede pasar. Claro. Tener una divergencia de autores. Y sacar vos la conclusión. Exacto, Sí. exacto. Bueno, pero volviendo ahí a la carrera, porque yo te adelanté, pero bueno, ¿y la pudiste hacer? Pude hacer la carrera en forma rápida, por suerte. Me fue bien con la materia. De hecho, me fue mejor que en agronomía. En agronomía me fue bien, yo saqué el tercer promedio entre 42 que nos habíamos recibido ese año. Y en filosofía me fue mejor. No porque tuviera más afinidad por la filosofía que por la ciencia, sino porque creo que uno con la edad, al revés de lo que se puede creer, uno se vuelve más vivo para estudiar. Sí. Vos sabés qué es lo importante y qué es lo que no es tan importante. Qué es lo anecdótico y qué es lo que es fundamental. Y en base a eso vos sabés qué leer, sabés qué prestar atención al docente, entonces tus exámenes van a ser de mucha mejor calidad que los que pueden ser cuando al principio uno está un poco como que en el aire. Sí. Entonces, trataba de gastar la energía de estudio en cosas bien directas, bien concretas y nada más. Y bueno, funcionó ese sistema, así que lo recomiendo permanentemente a mis estudiantes porque creo que uno por ahí tiende a dispersarse demasiado, incluso cuando investiga algo también. Es normal. Yo siempre le digo, Marco, decime, ¿dónde te vas a mover? No te salgas de ahí. No te salgas de ahí, porque vos dejas muchas puertas abiertas y digamos, tu trabajo va a ser débil o interminable, o las dos cosas. Entonces, bueno. Pero vos terminaste la carrera y seguiste con la pasión esta por la historia antigua y por... Bueno, ahí viene digamos, el tercer capítulo. A esto tuve la suerte de tener un hijo que ahora tiene 6 años. Y un día, ya hacía un año que me había recibido, naturalmente estaba en otro tipo de situación, paseándolo con su cochecito, me llaman por teléfono. Y me dicen, mirá, un profesor de la facultad, seguro que lo conocés, Sergio Vergallo, lo conocemos, todos los que estamos en filosofía, se jubila. Y mientras tanto necesitamos un suplente. Y después vemos qué hacemos. ¿Te interesaría vos? Porque la persona que me llama es la responsable de carrera, y por otro lado había estado en mi tesis también como evaluador. Entonces sabía el trabajo que yo había hecho en Antiguo, sabía que me interesaba y me pregunta si quería hacer lo mismo. Por supuesto que sin dudar le dije que ya. Estábamos en plena virtualidad, ¿no? Porque en ese momento estábamos en pandemia. Así que ese año fue completamente virtual las clases. Entonces traté de adaptar lo mejor posible para poder hacer las clases en forma virtual. Tuve que preparar muchísimo material. Ahí te sirvió mucho el tema de las charlas del Pro Huerta, ¿no? Sí, claro, ¿no? Fundamental. Sí. Uno ya viene con todo un bagaje previo, ¿no? De cómo posicionarse ante el otro, la otra edad, digamos, filosóficamente. Cómo te posicionas frente al otro y cómo permanentemente lo estás sondeando. Eso es muy importante, porque si no vos terminás en solitario hablando y la otra persona durmiéndose o cansándose. Entonces, bueno, uno no es que va por donde el otro lo deja ir, sino que va viendo qué áreas puede explorar y cuáles no. Vamos, y es totalmente lícito. Nos pasa a nosotros todo el tiempo. Por ahí nos hablan de un tema que en un momento no nos interesa y en otro momento sí. Entonces, esa relación, ese feedback, digamos, ida y vuelta, o esa retroalimentación, creo que es muy importante para la docencia. Muy importante. Tenerlo muy en cuenta eso. Y bueno, dije que sí, preparé toda la virtualidad. Tuve que preparar qué es lo que quería de la materia, porque el profesor anterior, excelente profesor, lo daba daba la materia desde una posición muy particular, desde el romanticismo alemán, digamos, que es una postura muy, muy agradable para escucharla, para aprender, pero yo quería posicionarlo desde otro lado, un lado más común o más relacionado con lo que se da en la UBA, lo que se da en Rosario, etcétera. Una filosofía más tradicional. ¿Pero por qué era esto? Porque filosofía antigua abarca 1000 años. Es enorme la materia, es muy grande. Y yo tenía la intención de al menos mostrar
el abanico de todas las posibilidades. Después cada uno investiga lo que quiere y se queda en lo que quiere, pero al menos mostrar todas las posibilidades. Y con el sistema anterior, el problema estaba en que uno se focaliza mucho en un tema y abandona necesariamente otros temas. Sí. Necesariamente. Y esa parte de dejar cosas sueltas a mí mucho no me gusta. Por ahí se abandonan autores que después son muy importantes en el momento de investigar. Sí. Porque son quizás los menos investigados y que tienen mejor beta y se abandonan, por ahí no se ve. O te llaman la atención después. O te llaman la atención después. Totalmente. Sobre todo en la época. No significa que uno sea mejor que otro, o te parece uno es mejor que otro y capaz que después lo descubrí como todo, ¿no? Las dos cosas. Claro. Bueno, eso me llevó un tiempo, naturalmente, preparar el material. Ahí es donde empecé a interesarme por la didáctica, por todo lo que es la implementación de la pedagogía en el aula, digamos. Y pensé, que vos tuviste aula en el 21 recién. Claro, exactamente. Bueno, y pensé en distintas alternativas. Y me decanté por una alternativa como mixta, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando empezamos la clase, yo les voy a dar cada punto que tratemos, cada unidad, son 30 unidades, se horrorizan cuando ven eso, pero en realidad es más o menos una clase por unidad, son más fáciles de ver, ¿no? Cada unidad se las voy a dar, ustedes imagínense que están en un valle y que tienen que contemplar lo que hay en un valle desde dos posiciones distintas, desde dos alturas, por ejemplo, dos montañas. Entonces, desde una montaña tenés que ver lo que hay en el valle y recordarlo, y desde otra montaña tenés que ver lo que hay en el mismo valle y recordarlo. ¿Qué me interesa a mí? Distintos puntos de vista. Entonces yo tomo un par de autores tradicionales para hacer apuntes de clase, que les llamo fichas técnicas, que por supuesto son 30, como corresponde, a cada unidad una ficha, tomada desde dos autores tradicionales, ¿no? Británicos. Y después tomo un autor alemán para preparar las clases que doy en forma directa, digamos, en forma oral. Entonces, yo le digo, ni siquiera van a coincidir los títulos, pero sí el tema, por supuesto. Claro. Entonces, a mí me interesa eso. Hay gente que se le da más por leer para conocer un tema, bien, tiene su ficha, señor. Otros le interesa la oralidad, bien, vaya a clase y escúchelo. Y si hace las dos cosas y la combina, genial. Entonces empecé a implementar ese método doble o en tenaza o como se le pueda llamar. Que creo que es creo yo, por eso lo implemento, que es una buena idea, porque permite esos enfoques diferentes. Y si bien el tema es el mismo, los enfoques son completamente diferentes. Y después, bueno, vos me has visto en clase siempre llevando retroproyector y demás, porque creo que una forma de dar clase constructiva es a través de la frase corta y la imagen. Entonces, la imagen de que en filosofía se pueden utilizar muchas imágenes y se pueden utilizar muchas frases de autores. Entonces, mientras yo hablo y expongo un tema, proyecto eso en el retroproyector y de esa manera uno se va focalizando, esa es la idea por lo menos, se va focalizando en lo que el docente está explicando o está comentando. Entonces, ese tridente, podemos llamarle ahora, de tres aspectos para tratar de llegar a lo mismo, teóricamente, esa es mi intención, confluyen en el aprendizaje. Y ahí viene la última parte, que es la evaluativa. La evaluación es fundamental y una de las formas de interpretar la evaluación, del punto de vista didáctico, es como una parte más de la construcción del conocimiento, no una parte de validación exclusivamente. A ver, vamos a validar cuánto aprendiste vos. ¿Te escaneamos? ¿Aprendiste un 7, un 8, un 9? No. Sino que esta parte evaluativa se basa siempre por temas, son 6 evaluaciones, al principio se horrorizan porque nadie le da tantas evaluaciones, pero son evaluaciones que se realizan en 1 hora, a carpeta abierta, con la exclusividad de que todo el material que tengan tiene que estar escrito puño y letra. Claro. Exclusivamente, no pueden tener nada impreso. Carpeta de apunte. ¿Cuál es el objeto? Que mientras vos haces el apunte, haces el machete, si querés, no hay problema, llévalo. Mientras vos haces el machete, estás aprendiendo, sin darte cuenta. Sí. Estás aprendiendo. A mí lo que me interesa es eso. No me interesa esa etapa última donde vos estás frente a la hoja. Entonces las preguntas siempre son pocas y generales y la nota es conceptual, nunca es numérica. Claro. No me interesa que tengas un 7 o un 8. Yo te voy a corregir alguna cosa, te voy a ampliar lo que pusiste o te voy a hacer alguna sugerencia. Esa es la idea. Así transcurren las 6 evaluaciones y finalmente los chicos tienen que hacer un examen final. El examen final se trata de un trabajo que es un acercamiento a lo que es, del punto de vista científico, podemos decir, lo que es una exposición para un simposio o algún tipo de evento de filosofía.
Un trabajito de investigación. Es un trabajito de investigación, pero no tiene todos los requisitos que tiene, por ejemplo, es simplemente una ponencia. Claro, una ponencia. No tiene los requisitos de, por ejemplo, un paper. Exacto. No es algo para publicar, pero es algo que a mí me interesa que el estudiante de primer año se empiece a familiarizar con el método investigativo. Claro. Les pido que pongan la bibliografía, que pongan una introducción, que pongan qué es lo que están investigando y unas conclusiones propias y personales. Eso me lo mandan y cuando queremos, se genera una ida y vuelta normalmente, cuando creo que está en condiciones de rendir, le digo, presentate a la próxima mesa. La persona va a rendir a la mesa, son 20 minutos que tiene de exposición, se sienta, le pregunto qué tema elegiste, tal tema, bueno, exponga. Y la exposición es oral. Y esa es la otra pata que me está faltando de la enseñanza. Es completito el ciclo. Vos no necesitas porque tenés que expresarte. Cuando vos si vas a estudiar filosofía o cualquier humanidad, incluso la ingeniería también, pero sobre todo en las humanidades, necesitas expresarte, porque algo siempre vas a tener que transmitir. Entonces a mí me interesa que practiquen, se empiecen a foguear con lo que es la presentación frente a otros. Está bien, es un tribunal, hay 3 docentes, hay gente que se pone nerviosa, son sus primeros exámenes, pero la idea es simplemente van a presentar lo que estuvieron investigando, se le hacen un par de preguntas sobre el tema de investigación y ahí termina la materia, ¿no? Ahí sí viene la nota numérica porque no puedo hacerlo otra vez. Es obligatorio. Es una obligación. Ahí sí es una validación social. Digamos. Vos socialmente, el Estado te reconoce que vos tenés tal nota en tal materia y tal carrera. Que bueno, es necesario. ¿Y cómo fue el paso de la virtualidad al aula sin tener la experiencia de tener el aula antes? Bueno, si yo ya la tenía previamente, por agronomía en realidad. Claro, ya está. Sí, ya había, no solamente los programas que trabajaba, sino que también di clase en algunos establecimientos. En Victoria di clase unos 3 años, en la Abadía del Niño Dios, una experiencia maravillosa, trabajar con monjes benedictinos, es apasionante, si bien no en forma didáctica con ellos ni pedagógica, sino que el trato, el mundo de esa gente, la interacción con ellos, da para hablar muchísimo, una experiencia maravillosa. Y yo iba los viernes, me alojaba hasta los sábados y daba clase viernes y sábado. Todo el viernes. ¿Viste ahí? Sí, no, pues 3 años. 3 años. Increíble. Claro, me alojaba una ahí. rutina hermosa tiene. Che, Gustavo, una experiencia muy linda. Te agradezco porque la verdad que fue una clase de didáctica y a mí realmente me interesa la didáctica específica. Y bueno, la verdad que me encantó tu método, digamos. Pero bueno, hoy hablábamos con Chelo también de hacerte. Tenemos una pregunta filosófica. Bien, adelante. Bueno, pero no filosófica tanto, pero sabemos que vos también sos un poco experto en el tema de la filosofía estoica, del estoicismo. Sí, y queríamos preguntarte por qué pensás vos de que hoy está como de moda, por decirlo con una palabra, esto de la filosofía de los estoicos, del estoicismo. Bueno, te voy a contestar con un autor moderno. Sí. Y relacionado con esa pregunta, ¿qué opinás de la frase y los libros de autoayuda? Claro. Bueno, perfecto. Hay un autor moderno que murió hace pocos años que se llamaba Zygmunt Bauman, un autor polaco que en la Segunda Guerra Mundial tuvo que escapar de su patria, terminó en Inglaterra dando clases en una universidad y escribió una serie de libros, ¿no? Él es famoso por un libro que se llama Modernidad Líquida. Él lo que trata de hacer este filósofo moderno es de describir la actualidad, cómo vivimos nosotros actualmente. Y él habla de una modernidad sólida, que la modernidad de nuestros padres, nuestros abuelos, la familia nuclear, bien estructurada para toda la vida, el trabajo desde que entras a trabajar hasta que te jubilás del mismo trabajo, las relaciones con los vecinos, con los parientes y demás, muy estructuradas. Eso es la modernidad sólida. Y este autor Bauman dice que fue reemplazado actualmente por una modernidad líquida, que lo dice la palabra, que es, todo se diluyó. Ya lamentablemente no te casás para toda la vida, es una coyuntura, es un momento, veremos después qué pasa, estamos en eso, nos estamos conociendo, todo ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con los trabajos. El trabajo ya no es un solo trabajo, uno tiene una serie de trabajos durante la vida. En otros países, sobre todo, la movilidad, la gente termina viviendo en 7, 8 lugares en su vida. Uno dice, pero no, yo no es mi casa. No, en Estados Unidos ese no es el concepto. En Estados Unidos vos vivís viajando atrás de distintos trabajos y vas trasladando tu hipoteca de tu casa a otras casas. Es una cosa para nosotros tiene una movilidad que es difícil de entender. Pero eso a nivel mundial funciona de esa manera. Entonces, este autor moderno considera que nosotros vivimos en eso, en una vorágine
muy fluctuante. Todo es provisorio y todo es momentáneo. Y nada es para siempre, nada es permanente, no hay valores eternos como podría buscar Sócrates, por ejemplo. El estoicismo participa acá, aparece de nuevo, hay un renacimiento del estoicismo, hay semanas del estoico, hay campamentos estoicos en otros lugares. Hablamos de que hay médicos que recomiendan frases o autores psicólogos, o prácticas. Psicólogos y psiquiatras. Exacto. A mí no me gusta. Bueno, los médicos, ¿no? La frase no me gusta. Bueno, lo que pasa es que también que la forma en que escribían también es fácil para la gente que no sabe de filosofía, digamos, ingresar al estoicismo. Claro, bueno, en el estoicismo pasa eso, hay un renacimiento que se confunde mucho con el New Age. Claro. Por supuesto que sí. Aclaremos que el New Age es una serie de corrientes, porque ni siquiera es una sola, son varias corrientes, que hacen una especie de simbiosis o interrelación entre distintas disciplinas y conceptos y cortan y pegan. Entonces se construyen, se hacen constructos, porque yo no diría que son filosóficos, porque no lo son, porque no tienen un método, constructos donde uno se adecúa, se adhiere a eso o no. Muchas veces la gente actualmente dice cosas que a mí me ponen, inmediatamente me suenan todas las alarmas cuando, por ejemplo, dicen mi filosofía de vida es... Sí. ¿Cómo filosofía de vida? No, decir mi forma de vida, mi método de vida. Pero si vos decís filosofía, estás interponiendo la razón. ¿Vos razonás lo que decís? ¿O simplemente es porque vos te levantás temprano, decís que tu filosofía de vida es levantarte temprano? Eso no es una filosofía de vida. Es una rutina. Claro. Digamos, no confundamos. Bueno, actualmente está, una vez más, la modernidad líquida, está todo mezclado. Entonces es como que está todo permitido, ¿no? Vos lo permitís, si lo escuchás de alguien, vos decís, no me voy a poner tan escrupuloso. Déjalo, yo te entiendo lo que querés decir. Pero hace a esa liquidez justamente. Está todo interrelacionado y todo mezclado. Entonces, una corriente que apareció hace poco es este resurgir de la filosofía estoica, porque los estoicos justamente vivieron en un mundo muy parecido al actual. Los estoicos, sobre todo los romanos, estamos hablando del estoicismo tardío, siglo I a IV después de Cristo, justo coincide con un momento de gran dinamismo del Imperio Romano. En este momento, por ejemplo, en el siglo III, los emperadores romanos, el año entre 250 y 280, los emperadores romanos se sucedían casi uno por año. Y necesariamente terminaban muertos, y sin embargo nunca faltaban candidatos para el trono, ¿no? Porque era parte de esa vorágine. Ya no había ciudadanos de la polis, como estamos acostumbrados en Grecia, no, eran ciudadanos del mundo. Porque no importaba dónde vos habías nacido. Vos eras ciudadano romano, listo, te podías mover en el Imperio Romano y veías a quién te convenía servir. Y era una relación muy diferente a la antigua. Entonces, ahí es donde explota la corriente del estoicismo como una forma de entender la vida. Y el estoico lo que hace básicamente es una introspección, es decir, trata de mantener su paz y su serenidad a pesar del mundo. El estoico no deja de participar en política, pero si le va mal no le importa, y si le va bien tampoco. Si es emperador, debería comportarse de la misma forma que si es esclavo. Eso hizo Marco Aurelio. Marco Aurelio, recordemos, fue un emperador romano, un importantísimo emperador romano, que fue estoico toda su vida. Entonces, él comía estoicamente, digamos, comía con alimentación para alimentarse, no para satisfacer su necesidad de gula, digamos, solamente para alimentarse. Se entrenaba, se levantaba temprano, tenía una vida totalmente ordenada y llevaba adelante todos los pregones propios del estoicismo. Y dejó un libro maravilloso, que Meditaciones, tiene varios títulos, ¿no? Pero lo pueden encontrar como Meditación, incluso en PDF abundan en internet, no hace falta comprarlo, donde, aunque no te guste el tema, él lo que hace es tomar pequeñas frases. No, perdón, es que no me gusta el tema, me encanta el tema. Me gustan las frases. O lo que utilizan. Claro, viste que vos te levantás y una frase, pero no, no, el tema me encanta, Marco Aurelio hizo eso. Él tomó durante las guerras dacias, digamos, unas guerras que duraron mucho tiempo en una zona muy fría de lo que hoy sería Bulgaria, Rumania, en esa frontera, ¿no? Que muy particular en el extremo del mundo romano, mientras él estaba en las campañas para tratar de someter a los dacios, cosa que finalmente logra. Él escribía pensamientos y se supone que esos pensamientos eran para él mismo, no tenían una intención de publicarse. De hecho, lo escribía en griego. ¿Por qué lo escribía en griego?
porque él, por supuesto era un hombre muy culto, él decía, así no se entera la soldadesca. La soldadesca hablaba latín, claramente. Claro. Veían eso y no lo entendían, no entendían que... ni las letras, ni entendían el significado, entonces estaba a salvo. Y estos escritos son muy interesantes porque el primer libro, son 12 libros, si no recuerdo mal, 12 capítulos, digamos. Sí. El primero es un libro de agradecimiento. Él dice, agradezco a mi padre que me enseñara lo que es el valor, a mi madre lo que es la modestia, a mi abuelo lo que... Cada uno de los sentimientos, de las virtudes que puede tener un ser humano, él pensaba qué persona le había transmitido como ¿De quién era. la había heredado? La había heredado o quién le había enseñado lo que era. No necesariamente él se las adjudicaba, sí, pero sí alguien que se las había intentado de enseñar. Entonces, es maravilloso el primer libro por el agradecimiento. Incluso hay nombres que aparecen que hasta el día de hoy no se sabe quiénes son. Se supone que eran gente, servidores del palacio, que eran conocidos de él, pero no trascendieron. Sí. Entonces, ya desde ese punto de vista empieza el libro muy interesante. Y después hace una relación muy interesante con el resto de la gente. Recuerden que él era un emperador. Entonces, él decía, cuidado con los aduladores, por ejemplo. Y claro, si vos te vas a dirigir a un emperador, ¿qué va a decir? Oh, gran señor, supremo señor del universo, vengo, ¿a qué? A pedirte, claro. Entonces, cuidado con los aduladores. Y son un montón de frases muy breves, se supone que son breves por la concisión del pensamiento y por las circunstancias que escribió. Podemos imaginarlo con un candil en un campamento, en una carpa, escribiendo antes de dormirse, por ejemplo, o en un frío amanecer dacio, escribiendo con los primeros rayos de sol, antes de tener que internarse a las campañas. Y ese libro, que es una joya, ha sobrevivido, por suerte para todos nosotros, y refleja muy bien lo que es el estoicismo desde un practicante del estoicismo, porque él no fue alguien que hiciera teoría del estoicismo, sino lo práctico, lo cotidiano del estoicismo. Y eso es lo que tiene el estoicismo de importante, es para el día a día, es para lo cotidiano, no es tanto para la teoría. Exacto. Tiene su teoría, pero sobre todo es lo cotidiano, cómo podemos vivir mejor, cómo ser mejores personas. Y Marco Aurelio lo dice claramente, ¿cuál es la recompensa? Ninguna. Te vas a morir y no va a haber diferencia. De hecho tengo el libro de cómo ser un estoico de Máximo Panucci, igual, excelente libro, lo tengo también muy recomendable. Los métodos de él, al final del libro, él recurre a 12 técnicas estoicas y son muy interesantes. Por ejemplo, algo que no hacemos nada, casi ninguno, es habla menos de lo que escuchas. Bueno, son cosas que es difícil, ¿no? Pero por otro lado también está Epicteto, que Marco Aurelio era un emperador, pero Epicteto era un esclavo. Era un esclavo. Y sin embargo es como que compartían, digamos, la escuela esa. Sí, Epicteto era maestro. De hecho, él dio clases de estoicismo. Y Epicteto justamente es una situación, todo lo contrario de Marco Aurelio. Nació en las peores circunstancias, fue apaleado en algún momento, es decir, le pegaron tan fuerte que lo dejaron cojo de por vida. Él arrastraba una pierna por un amo que tuvo muy, muy malvado, digamos, que le pegó, incluso hasta un amo tonto, porque daña su propia propiedad. Sí. Ya el esclavo no le iba a servir como le servía antes porque ya estaba tullido. Y Epicteto tiene un montón de máximas, es muy interesante para leerlo. Hay gente que se dedica exclusivamente a leerlo de Epicteto y dice que ha cambiado su vida en función a Epicteto, solo, excluyendo el resto de los pensadores. Bueno, él plantea un montón de métodos que uno puede aplicar cotidianamente. Uno cuando piensa en estoicismo piensa, por ejemplo, en las duchas frías, ¿no? Porque una de las cosas que hacían los estoicos era bañarse con agua fría. Y uno dice, ¿por qué voy a hacer eso? No tiene ningún sentido, menos ahora en invierno. El objeto es reforzar la voluntad. Si vos sos capaz de bañarte con agua fría es por un acto de voluntad, porque nadie te obliga a hacerlo. Y si vos te bañás con agua fría y te secás inmediatamente, no te vas a enfermar. Y vas a fortalecer tu voluntad. Y ese puntito inicial de voluntad propia lo empezás a ampliar a otras situaciones de la vida. Empieza a hacerse como un fractal. Se empiezan a separar las posibilidades de acción a partir de algo que parece tan pequeño y tan intrascendente como bañarte con agua fría. Es una de las cosas que nos presenta el estoicismo hoy día. Insisto, una corriente filosófica muy amplia, tiene muchas ventajas, mucha actualidad. Y bueno, hay que tener cuidado con el estoicismo de realmente ser un estoico y no creer serlo, adhiriéndose mucho a corrientes como New Age y todo, que... Igual también el adjetivo estoico está como
sobredimensionado, probablemente. Se mantuvo estoico y toda esa cosa. Aclaremos eso. Claro. No hay un verdadero estoico. El estoicismo es un camino. Sí. Uno puede estar al principio, a la mitad o avanzado, pero nunca puede decir yo soy un estoico con todas las letras, ¿no? El estoicismo tenía particularidades que hoy día nos pueden resultar como chocantes, ¿no? El estoico prepara, por ejemplo, para la muerte cercana. El estoicismo. Exacto. Entonces, uno vive la vida normal y de golpe un pariente, un conocido, un amigo se muere y fallece, y uno para esas circunstancias no está preparado normalmente. El estoicismo te prepara para eso. Y cuando uno lee la preparación del estoicismo parece hasta cruel. Esta gente son unos desconsiderados. Pero en realidad es el único camino real. Es doloroso. Es un camino de espinas. No hay otro. No hay otro. No, está muy bueno, entonces, así que le recomendamos también a la gente que lea. Que lea sobre el estoicismo, exactamente. Sí, hay mucho para leer. Y el estoicismo tenía esa particularidad también, como tenía Epícteto, digamos, la contrapartida, ¿no? La frase corta, porque muchos de sus seguidores no tenían la capacidad de lectura muy desarrollada, no les interesaba concretamente, entonces no hacían desarrollos teóricos muy elaborados. Pero sí, en la frase de pensamiento, que si uno la toma y la empieza a meditar, puede producir algún cambio, un cambio personal. Creo que de eso se trata el estoicismo, ¿no? Es un camino de vida donde uno inicia y si logra avanzar se convierte en mejor persona. Y eso lo ven los demás, no lo ve uno, lo ven los demás. Una cosa, por ejemplo, del estoicismo que siempre recomienda y que nos viene bien a todos es el control de la ira, por ejemplo. Sí. ¿Cuántas veces? A mí me pasa con el tránsito todo el tiempo, ¿no? Uno se brota de las cosas que no podés controlar. Exactamente. Exactamente. Entonces, para eso sí sirve, porque todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades. A veces las conocemos y a veces no. Es más, las debilidades que tenemos normalmente las tapamos un poquito, las maquillamos, ¿no? Y sí, es normal, es natural. El estoicismo lo que propone es conocer esas debilidades y tratarlas de forma de minimizarlas. Por ejemplo, lo que le decía recién, el control de la ira. Bien, cuando se sucede esa situación, ¿qué propone el estoicismo? Propone cuestiones prácticas. Por ejemplo, dice, de la fuente de la ira debes, en primer lugar, alejarte. Te enojaste con un amigo, te empezó a subir el tono, decís, voy al baño y te vas. Voy a ver si llueve y te vas. Tenés que estar hasta volver a recuperar el equilibrio unos momentos afuera y después volvés. Y antes de volver tenés que preguntarte, ¿por qué me dijo eso? ¿Qué puede estar pensando? Y dejar como última posibilidad la malicia. Y de hecho eso es una realidad. La mayoría de las veces, y esto es algo duro pero es cierto, la mayoría de las veces la gente es más estúpida que malvada. La mayoría de las cosas que la gente hace mal lo hace por estupidez, no por malicia. Y eso es una realidad de este mundo. Y uno lo atribuye exactamente al revés. Lo hizo por malo. Me quiere perjudicar, me quiere ganar, me quiere... Y uno piensa, una vez más, se posiciona en la cúspide del mundo, yo, el importante, ¿no? Entonces, si yo percibo que, o interpreto que vos decís algo que a mí no me conviene, lo interpreto como un ataque inmediatamente. El estoicismo te dice, pará. Primero bajá un cambio, andate afuera un ratito, toma aire. Hay técnicas estoicas, algunos suman números, bueno, eso es algo común, ¿no? Del 1 al 10, y hacia arriba y hacia abajo. Otros trabajan la respiración. Otros tienen distintos tipos de objetos que utilizan, un llavero, por ejemplo, un objeto querido por uno, y que eso el objeto es separarse de la fuente de enojo. Y después te dice el estoicismo claramente, ¿a quién perjudica el enojo? A vos. Si vos te enojaste, ¿quién es la víctima? ¿Vos? ¿Es el otro? No es el otro. Entonces el estoicismo también te dice, si el otro está enojado con vos, es problema del otro, no es tu problema. Entonces, no te defiendas porque el ataque no es hacia vos, es un ataque hacia arriba. Es como se decía antes, malamente, ¿no? Escupir hacia arriba. Claro. Entonces, ante el conflicto, lo que hay que hacer es eso, separarse, tomar distancia, pensar qué está pensando la otra persona, por qué pudo actuar de esa forma, ver las posibilidades. ¿Habrá tenido un mal día? ¿Y malinterpretó lo que yo dije? ¿Malinterpretó lo que yo hice? ¿No vio exactamente lo que yo hice? Y la maldad la dejamos al final de todo. Esa tiene que confirmarse, la dejamos al final. Y ahí volvemos. Y volvemos a hablar con la persona y tratamos de ver todas las posibilidades y de ser lo más franco posible. Hablar con la persona. Porque, vos me dijiste tal cosa, ¿por qué dijiste eso? Hablemos como persona civilizada, explícamelo, yo te voy a explicar por qué te dije esto otro,
y tratar de esa forma de llegar a un acuerdo. Y normalmente se llega. Si la otra persona logró bajar, se llega. Si no bajó la otra persona, hay que esperar que baje. Y estirar la distancia. Esta es una técnica, te estoy diciendo una sola, el control de la ira. Son un montón, son muy interesantes y es necesario aplicarlo en la vida diaria. Porque todo el tiempo estamos permanentemente agredidos por gente que la mayoría de las veces no nos desea maldad. Simplemente por error, por equivocación o desconocimiento. A veces la gente no sabe que nos está ofendiendo. Sí, claro. Y nosotros nos enojamos y hervimos, y ese hervor es para nosotros solamente. ¿Sí? El otro además va a decir, es un loco. Y listo, no se va a sentir responsable. Che, Gustavo, sí. Muchas gracias por todo, pero te corto un poquito porque para hablar queremos saber algo más. De otra cosa más. De otra arista, que nos comente un poquito. Quisiera que sigas hablando de lo histórico, que la verdad que estaba muy pasional todo. Con el tema de cómo iniciaste con el tema de la astronomía. Claro. Bueno, el tema de la astronomía también por mi interés por la ciencia, ya de chico, como a los 10 años. Fue lo primero que hiciste, digamos, fue lo primero que incursionaste a la ciencia. Sí, me empezó a interesar la astronomía, no sabía absolutamente nada del tema. Se me ocurre la no muy buena idea de conseguirme un telescopio, naturalmente. Digo no muy buena idea porque para quien se inicie en astronomía, le digo desde ya. Primero los ojos, después los prismáticos y por último telescopio. Claro. En ese orden riguroso. Claro. Cometemos el error que yo cometí si hacemos al revés. Arranqué con el telescopio Arranqué con el telescopio. Me compro un espejo del telescopio, los espejos primario y secundario del telescopio, tubo y demás, y lo armo yo al telescopio, era más barato que comprarlo hecho. A todo esto, imagínense, hace mucho tiempo atrás, había que encargar todo a Buenos Aires, era toda una cuestión, había que pagar a través del correo, toda una cuestión que yo no conocía. Bueno, finalmente logro hacerlo. Armo mi telescopio y el primer error que tuve fue, yo no veía nada. ¿Por qué? Porque en un telescopio uno lo que ve del cielo es el equivalente a una moneda pequeña, una moneda de 5 centavos, digamos, de las viejas. Es eso lo que ve en el cielo. Entonces, uno quiere ver algo, acerca del telescopio y da vuelta alrededor y encontrarlo es muy complicado. Se requiere una técnica. Bien, y entonces ya me produjo una pequeña decepción con eso. Finalmente fui perseverando y logré avanzar un poco más y pude encontrar algunas cosas. Pude interpretar las cartas celestes, cosa que me llevó tiempo también, porque todo esto lo hacía por mi cuenta escrupulosamente. Y bueno, ahí me gané en la secundaria el mote de Galileo. Mis conocidos de secundario me dicen Gali, ¿no? Gali de Galileo. Y bueno, así que quienes terminaron conmigo en la secundaria me conocen por ese nombre. Y después sí me puse en contacto con la Asociación Internacional de Astronomía, ahí aprendí mucho sobre el tema, y la Asociación Internacional de Astronomía los días sábados abre las puertas al público en general. Entonces uno se inscribe por internet y va ahí al lugar, y ahí se hacen varias estaciones, ¿no? Una de las estaciones es recorrer un pequeño museo que tiene el observatorio, donde uno ve meteoritos, restos de naves espaciales, fotografías y demás. Ve una función que normalmente se proyecta sobre alguna película en relación a astronomía, y después observan el telescopio principal, que está todo automatizado, por supuesto, porque si no llevaría mucho tiempo, y una estación que se hace a campo. Del observatorio, unos 100 metros, cada grupo nos vamos hacia el campo, y ahí con un láser empezamos a reconocer las constelaciones. Primera pregunta: ¿conocen las Tres Marías? ¿Conocen los 7 Cabritos? Todo el mundo dice que sí. Sí. Claro, nuestros abuelos, nuestros tíos. Sí. A partir de ahí empezamos a construir todas las constelaciones que hay alrededor. Y uno empieza a ver cómo es el mundo de la astronomía, que es un mundo fascinante. ¿Por qué? Las constelaciones que nosotros vemos son los nombres que han sobrevivido a lo largo de la humanidad. Hay constelaciones que tienen un origen árabe, medieval. Hay constelaciones que tienen un origen griego. Hay otras que tienen un origen babilónico, 4000 años antes de Cristo. Y son las mismas constelaciones que vieron esa gente. Yo lo usaban para navegar, digamos, también. Lo usaban para navegar, lo usaban para el calendario y lo usaban para la astrología. Hay un grupo de estrellas, por ejemplo, que se puede ver del hemisferio sur perfectamente, que los babilónicos, que más o menos tenían una buena visión del sur por la ubicación que tenían, lo que hoy es lo que era Persia, lo que hoy es Irán. Estaban más o menos ubicados en esa zona. Ellos, y Irak, por supuesto, ellos hacían observaciones astrológicas, ¿no? En el caso de los sumerios, solamente de los reyes. Es decir, la astrología era
privativa de los reyes. Si vos eras un rey, te puedo leer el futuro. Si eras uno común, no tiene importancia. Entonces, veían cuando ascendía un reino, cuando caía otro, todo tipo de actividad bélica estaba previamente, rigurosamente tenía que pasar por el vaticinio de los lectores de estrellas. Hay constelaciones de origen griego, por ejemplo, la famosa Hércules, ¿no? De relación directa, bueno, y un montón más. Entonces, cuando uno ve el cielo, lo que está viendo en realidad es como podemos decir, un papel donde escribieron un montón de pueblos. Y está todo superpuesto. Y uno dice, esa constelación llega hasta ahí, pero para los egipcios era hasta acá. Y significaba el dios Tot. Para los griegos es en cambio un poco más y es Hércules. Nunca había visto. Es una superposición. Cada constelación, cada grupo antiguo de la humanidad tenía una lectura del cielo. ¿Qué es lo que veían en el cielo? Y lo que era familiar a ellos. Los egipcios que veían, los dioses egipcios. Claro. Veían cocodrilos, hipopótamos, claro, si están alrededor de ellos. ¿Y qué pasó? Cuando los navegantes cruzan el Ecuador, el año 1500, 1600 incluso, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer constelaciones nuevas. Hay otras cosas. Hay otras constelaciones. ¿Y qué nombre le ponemos? ¿Y qué es lo que nos rodea? La Iglesia Católica y los instrumentos de navegación. Entonces van a aparecer constelaciones como el sextante, por ejemplo, que un egipcio jamás lo habría visto, naturalmente. Van a aparecer otras constelaciones que tienen relación con la religión. Bueno, la Cruz del Sur, claramente. Y otras constelaciones, o el Tucán, por ejemplo, en relación a un ave exótica para los europeos, que llamaba mucho la atención. Y tenían esos nombres, porque era lo familiar para ellos. Todo eso quedó superpuesto, pegoteado, y hoy lo podemos observar de la misma forma que lo vieron antes. Lo que cuando uno ve una constelación, ahora, hoy día, lo mismo vieron hace 2000 años, porque los cambios son mínimos, astronómicamente son mínimos. Entonces, cuando a veces uno dice, ¿qué conexión tengo yo con mi tatarabuelo, que vino de Europa, que hablaba alemán, y yo no sé ni una palabra de alemán, y que vivía en la montaña, y yo acá no tengo ninguna montaña, y que tenía una vida, era pastor y hacía quesos, y yo no tengo esa relación? ¿Qué relación tengo con él? Todas esas perdidas, ¿qué relación tengo? El cielo. La misma estrella. La misma luna que ves vos la vio tu tatarabuelo, la misma. Lo que vos sentís al ver la luna, también lo sintió tu bisabuelo. Las constelaciones, lo mismo. Está bien, yo estaba en el hemisferio norte y nosotros no, pero compartimos toda una franja de constelaciones que sí vemos los dos. Así que eso es una relación directa. La vio Tales en Mileto cuando miraba las estrellas. Tales de Mileto hizo la predicción del primer eclipse, ¿no? Exacto. El primer eclipse. Y bueno, en realidad se cree hoy día que él no fue que predijo el eclipse, sino que los sumerios, digamos por extensión los acadios, que eran los que tenían contacto con él, lo sabían y se lo transmitieron, o él lo aprendió de ellos. Como sea, el resultado es que sí, la astronomía ha marcado toda la historia de la humanidad. Esto sigue ahí en el Observatorio de Oro Verde, los sábados sigue pasando. Sí, hay una página web que se llama astroentrerrios.com. Sí. Uno ingresa ahí y le da todos los calendarios posibles para las visitas y demás. También se recibe en escuelas, en otros horarios y demás. Hay gente que está especialmente dedicada a eso. Bueno, Gustavo, yo te quiero agradecer. Primero que hayas venido hasta acá, que hayas encontrado el lugar, digamos, el espacio para poder venir. Ya te digo que sos un profesor, porque acá nosotros no paramos de aprender un montón de cosas en este poco. Chelo va a poder constatar de que todo lo que yo le contaba de vos, de verdad. Te quedaste corto. Y de me quedé corto porque esto de la astronomía no lo sabía. Y la verdad es la profunda admiración que tengo yo por vos y te agradezco un montonazo. Bueno, sí, Gustavo, muchísimas gracias. La verdad que lo que se habló, lo poquito que pudiste expresarte, porque creo que sabes muchísimo más. Fue muy claro y la verdad que te da ganas de leer todo lo que también lo importante es si la pasaste bien. Pero muy bien, les agradezco muchísimo. Gracias. Me sentí muy cómodo, así que bueno, ojalá puedan traer a más gente para que pueda hablar y se pueda. Gracias. Gracias, Gustavo. Excelente nota. Che, no, Enzo, la verdad que yo quedé, lo que dijimos al comienzo, quedé con una gana de escuchar más, Tuvimos que cortar algunos temas por una cuestión lógica de tiempo. Una cuestión de tiempo, pero es impresionante, realmente un profesor. Sí, Con todas las letras.
lo que aprendimos de lo poquito que pude explicar de cada materia de sus 3 pasiones. La verdad y que la gente no sabe, pero antes de irse también seguía preguntándole cosas pero bueno, se fue. Le seguimos yo creo que le invitaste por eso. Le seguí preguntando cosas, pero sí, la verdad que disfruté mucho la nota. Espero que lo hayan disfrutado y gracias por llegar hasta este momento, donde nosotros agradecemos también a la gente que nos apoya en cierta forma. Qué lindo estuvo el sorteo. Muy bueno el sorteo. Muy satisfecha la gente. Sí, por favor. Y bueno, como dijimos, para que haya un nuevo sorteo, tenemos que llegar a las 211 suscripciones. 211. Faltan poquitas, faltan muy pocas, así que a decirlo amigos, vecinos y metemos. ¿Y qué vamos a sortear, Chelo? Bueno, vamos con nuestros amigos de Lucky Brothers. El mejor gin de la región. Bastante cítrico, te va a gustar, con una tónica bien dulce, es espectacular y está acompañado con la copa de nuestro amigo Gerardo de Bazar París. Bazar París, ahí calle División Los Andes, todo lo que necesites. División de los Andes, antes de llegar a O'Higgins. Están los localcitos. Acá ponemos la dirección siempre. Fíjense ahí. Exactamente. Y después, bueno, vamos con nuestros otros auspiciantes. La vaquita de San Benito, gracias a ese, siempre acompañándonos. De la vaquita, los mejores quesos y fiambre de San Benito están ahí. ¿De San Benito? De la región. De la región, no, olvídate, me quedé corto. vas camino a Crespo, pasarle Salvador, enseguida está ahí, te va a atender. Felicidad que tenían los ganadores del helado de Ojana. Fantino me parece que se comió todo. No le dejó nada a los padres. Se veía la cara de satisfacción. Así que Ojana también. Sí, la heladería. Gracias, Nico. Nico de Ojana ahí en Friuli. En Friuli enseguida. A la entrada, si va de Paraná por Friuli, en la entrada. Enfrente de la comisaría, casi enfrente de la comisaría. Y bueno, y después, quedaron ahí nuestros amigos de Gigi Bijou. Sí. Lo mejor para salir de fiesta. ¿Es Gigi o Gigi? Gigi. Vamos, no importa, que sea Gigi. Gracias, Emi, gracias, Gisela. Es Gisela y Emiliano. Exactamente, comunicate por Instagram, tienen lo mejor de lo mejor. Y bueno, si querés salir linde, un buen maquillaje de Solávalo Makeup. Y el perfilado que ganó Gastón. Me enteré que se le iba a dar a alguna de las hijas. Sí. Pero vamos a decirlo medio en secreto porque no vaya a ser que se enoje a alguien. Pero sí, habría que verlo a Gastón después tocando. Perfilado, sí. El sopa tocando y con los ojos perfilados y con henna. Y bueno, y quedaban muy satisfechos nuestros amigos, los que fueron a retirar los premios de POM, Casa de Comida. La empanada riquísima, la hamburguesa riquísima. También nos mandaron fotos. Exactamente, muy bien todo. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. La verdad que otra vez, cada vez más satisfecho, cada vez nos da más satisfacción hacer estas entrevistas. Todo fluye bien. La verdad que sí, muy contento y un placer enorme. Bueno. Así que bueno, suscríbanse. Como siempre decimos, suscríbanse. 211 suscripciones y metemos todos los sorteos de vuelta. Y algunos más también. Gracias. Chao.